de lo que del curso que estamos dictando, Fisiología 2, la tercera unidad que comprende los capítulos de Fisiología del aparato digestivo y Fisiología endocrina. Bien, entonces vamos a contemplar 5 semanas en esta y 10 clases teóricas en esta unidad. Vamos a hacer 2 prácticas, una presencial y una virtual. Vamos a hacer las 2 primeras semanas esta y la siguiente teoría, y la tercera semana de esta unidad vamos a tener la primera práctica. De ahí vamos a hacer 2 semanas de endocrino, vamos a tener la práctica endocrino, y durante la última semana del capítulo de endocrinología vamos a hacer los seminarios. Bien, entonces con esto nosotros pensamos llegar más o menos durante la primera semana de diciembre a terminar el curso, y para dar durante la segunda semana el examen final, y 3 días después el examen sustitutorio, que va a conllevar solo a los que no hayan alcanzado la nota mínima probatoria, ¿no? Entonces creo que todo eso está en sus sílabos. Yo solo espero que no tengamos ningún problema al fin del curso. Todavía estamos a 5 semanas, un examen y una nota que podría ser muy asequible para ustedes, para permitir de que no tengamos ningún tipo de problemas para su promoción al 5.º ciclo en el siguiente año. Bien, entonces vamos a comenzar con este capítulo. Vamos a ver que el aparato digestivo, pues, tiene muchas funciones, pero su función básica es la de transformar nuestros alimentos, los que ingerimos normalmente nosotros, en más o en menos medida. Los alimentos que ingerimos, los vamos a transformar en sustancias más pequeñas, es decir, nosotros vamos a ingerir una serie de polímeros, ¿no es cierto? Y estos polímeros se van a ir transformando en monómeros. Estos monómeros van a van a poder absorberse en la mucosa intestinal y van a ir a conformar parte de nuestra energía y nuestro sustrato para poder construir músculos, para poder construir membranas, para poder dar energía a algunos procesos que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, nuestra economía. Entonces, importantísimo el aparato digestivo por esto y por nuestra alimentación, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver que el aparato digestivo es prácticamente un tubo donde va a haber una conformación muscular y una conformación de glándulas, en las glándulas anexas, que van a permitir adosar algunas funciones o facilitar algunas funciones de nuestro aparato digestivo. Finalmente ingerimos los alimentos y luego de un transcurso largo, como ustedes ven, que ya lo han visto también las dimensiones de este transcurso de anatomía, finalmente excretamos los desechos, lo que no podemos absorber, materia fecal, ¿no? Entonces defecamos nuestros desechos. Entonces, el tubo digestivo en sí tiene varias capas, ¿no? En unas más y en otras menos, pero en general tiene esta conformación, ¿no? La serosa, la capa muscular longitudinal, la capa muscular circular, tiene sus plexos, el mioentérico y el submucoso, y una muscularis mucosae, ¿no? Que es una zona, una zona entre la mucosa y la submucosa, una zona donde hay una pequeña cantidad de músculo que permite, vamos a ver más adelante, digamos, una especie de ordeñamiento del tejido linfático de nuestro intestino. Asimismo, tenemos nuestra mucosa, y esta mucosa es la encargada de excretar sustancias hacia el interior de la luz intestinal, estas sustancias que se van formando en las diversas glándulas que tienen nuestras paredes intestinales. Entonces, el músculo liso que conforma el intestino, pues se forma en fibras, ¿no es cierto? Unas fibras que miden de 200 a 500 micras, como dice su diapositiva, y que tienen un diámetro pequeñito, 1 o 2 micras, y se juntan en haces, ¿no? Estas fibras se van juntando para hacer haces, ¿ya? Entonces, y estos músculos rodea la longitud del intestino en forma longitudinal, la capa más externa, y circular, la capa más interna. Importante para la motilidad de ¿Y cómo se despolariza? Se despolariza, como ustedes saben, es un músculo liso, es decir, vienen los iones sodio a la placa neuromuscular, lo despolarizan, ¿no?
Entran los iones sodio y los iones sodio liberan el calcio, ¿no? El retículo sarcoplásmico, y este calcio es el que finalmente va a producir la contracción muscular. Entonces, se despolarizan por actividad eléctrica, ¿sí? Hay un potencial de acción que tiene que alcanzarse. La fibra muscular del intestino tiene un potencial de reposo de menos 56 milivoltios, ¿ya? Y tiene que aumentar, tiene que hasta irse hasta menos 40 milivoltios, es decir, 16, 20 milivoltios menos negativos para poder alcanzar su potencial de acción. Sería su umbral. Creo que todos ya nos acordamos de eso, y si no hay que repasarlo, de lo que es la despolarización de placa neuromuscular, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunos movimientos que se generan por unas despolarizaciones pequeñas, que no llegan a ser un potencial de acción, que no llegan al umbral, que solo tienen un potencial de 5 a 15 milivoltios, ¿ya? Y tiene una frecuencia de 3 a 12 minutos, ¿sí? Va estas interacciones entre el músculo liso se da por estas ondas lentas se dan principalmente por unas células marcapaso, las células de Cajal, células intersticiales que están entre las células del músculo liso, ¿no? Estas células de Cajal van a despolarizar las fibras musculares solo hasta 15 milivoltios, es decir, no generan un potencial de acción, sino generan una especie de movimiento, ingreso de iones que van a generar un movimiento, una onda lenta, ¿ya? ¿Y para qué sirven estas ondas lentas? Sirven para que mientras vayan moviéndose, no puede empujar el alimento, lo van moviendo para irlo mezclando. Es importante. Pero posteriormente, cuando tú alcanzas más allá del potencial del umbral de menos 40 milivoltios, ya más bien tiene una frecuencia de 1 hasta 10 por cada segundo y duran 10 a 40 veces más que los potenciales, es decir, duran 10 a 20 milisegundos. Se llaman espigas. Estas espigas, que ya producen una despolarización en sí, sí producen una contracción del músculo liso y entonces producen un avance del alimento, ¿sí? Entonces, ¿quiénes producen esta despolarización del músculo liso? Primero, la distensión, es decir, llega el bolo alimentario, distiende, estimula, sería un estímulo mecánico, estimula las células de la pared de la mucosa, de las células musculares, y entonces las despolariza, ¿no? Y entonces produce el potencial de espiga. También puede ser por una estimulación de los nervios parasimpáticos, la acetilcolina sola o por estímulo de los nervios parasimpáticos, ¿no? Y algunas hormonas como la gastrina, la colecistoquinina, que vamos a ver que producen también estas contracciones. Sí, entonces el músculo liso se produce básicamente, las ondas lentas, ¿sí? Las ondas lentas se producen básicamente solo por la entrada del sodio, no por la entrada del calcio. Por eso entra el sodio nada más y produce esos movimientos, ¿no? Solo son pequeños movimientos. En cambio, las espigas sí completan el ciclo. Entre el sodio, saca el calcio del retículo sarcoplásmico y produce la contracción. Punto importante para esto, ¿sí? Entonces, los potenciales de espiga son pues repetitivos, son continuos y pueden darse por las distensiones, por el estímulo mecánico, por el estímulo hormonal o no, que se puede presentar. Pero no solamente tenemos estos estímulos, el intestino en sí funciona como un cerebro aparte. El intestino tiene un sistema nervioso entérico muy similar al sistema nervioso autonómico, ¿ya? Si bien es cierto, todo el intestino está inervado por el sistema simpático y parasimpático, el simpático como detiene y el parasimpático estimula, el sistema, entérico también genera un estímulo de movimiento, un estímulo de secreción de sustancias, ¿ya? Entonces nosotros tenemos sistema nervioso, en general tenemos, se acuerdan, un sistema nervioso somático, un sistema nervioso motor, ¿no? Un sistema nervioso autonómico, y en el intestino tenemos un sistema nervioso entérico, formando por dos plexos. El plexo mientérico o el plexo de Auerbach,
que tiene que ver con los movimientos. Básicamente, este plexo estimula el movimiento del intestino, ¿no? Estimula el movimiento del intestino. Aumenta las contracciones, ¿sí? Aumenta las contracciones intestinales, aumenta la velocidad de conducción de estas ondas, ¿no? Entonces, este plexo mientérico de Auerbach lo que hace es relajar los esfínteres, todo eso. Y el plexo de Meissner o submucoso, el plexo de Meissner o submucoso, es el que produce, al estimularse, produce una secreción de sustancias, estimula las glándulas para secretar hormonas, ¿ya? El plexo de Meissner o submucoso. Y estas glándulas, al excretar sustancias, producen motilidad o excitación. Bien. Entonces, existe una serie grande de neurotransmisores que son secretados pues, por varias neuronas que pueden producir también estímulo dentro del intestino y van desde la adenosina, la adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, serotonina, dopamina, colecistoquinina, sustancia P, etc. ¿Ya? Sustancias neuronales que pueden producir efecto intestinal, ¿ya? Que es importante entonces. Entonces, aquí nos vamos a dar una cosa. Ya que hay sustancias hormonales, ya que hay estímulos mecánicos, entonces, y tienen un plexo mientérico, un plexo submucoso, ¿no? El intestino. Entonces, este intestino está tan inervado, cuando tiene un estímulo, va a generar una cadena de reacciones. Tiene que tener una cadena, formar el círculo reflejo, es decir, si tengo una sensación en la mucosa, mi estímulo aferente va a viajar por un nervio y se va a ir hasta nuestra médula espinal o hasta nuestro ganglio paravertebral. Ahí va a ser sinapsis y va a regresar, haciendo el círculo, va a regresar y regresa con una respuesta al intestino, que puede ser de movimiento o de inhibición. Generalmente esto va a hacer que tengamos la integración de los diversos reflejos que nosotros tenemos. El más conocido de nosotros es el reflejo gastrocólico. ¿Qué pasa? Sobre todo en los niñitos, o ustedes mismos lo pueden sentir alguna vez. Los bebitos, cuando lactan, ensucian el pañal al toque. Y tú dices, ¿qué? O sea, está lactando, toma la leche de la mamá y la bota en el momento, hace su deposición en el momento y ensucia el pañal. No pasa eso. Lo que sucede es que el niño, al ingerir la sustancia, la leche de la mamá, repleta su estomaguito, ¿no es cierto? Y ese estomaguito genera, por el nervio vago, un estímulo aferente hacia la médula. Este estímulo aferente hacia la médula se integra y regresa por el estímulo, por la parte también parasimpática, y hace un estímulo eferente, pero ya no llega al estómago, sino llega al resto del intestino y le produce movimiento. Y entonces, lo que el niñito lactó 3, 4 horas antes ya estaba en el intestino grueso listo para salir en defecación. Y entonces, como tú llenaste el estómago, se mueve todo el intestino y se sale lo anterior, ¿no? Les pasa a ustedes también, muchos de ustedes almuerzan, comen bastante y les da ganas de ir al baño, ¿no? Entonces es un reflejo gastrocólico. Lo mismo pasa con los reflejos enterogástricos. Cuando, por ejemplo, comen ustedes y el alimento pasa del estómago hacia el intestino, entonces en el intestino se repleta, comienza a moverse y dice, ¿sabes qué? Ya me llenaste, le dice al estómago, ya no te muevas. Y el estómago deja de moverse. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, ¿cuándo lo ven ustedes eso? Cuando comen su picante a la tasneña de desayuno, van a Arequipa y se comen su adobo, o se comen su parrilladaza. Entonces, y al otro día amanecen o en la tarde están con una sensación, no quiero almorzar, no quiero cenar porque estoy lleno, me siento lleno de lo que he comido. ¿Qué pasó? Es un reflejo inhibitorio, ¿no? O sea, tú comiste, esa cantidad de proteína, esa cantidad de grasa pasó al intestino y cambió el pH del intestino y el intestino se va a mover más lentamente y le va a decir al estómago, ¿sabes qué? Todavía me falta tiempo para digerirlo, no te muevas. Y entonces el estómago no se mueve y tiene esa sensación de plenitud gástrica. Y así tenemos varios, varios,
reflejos de ese tipo, ¿ya? Entonces, ¿qué más puede hacer que se mueva el intestino? La gastrina se genera en las células G, en el antro pilórico, generalmente, que cuando llega el alimento hacia el estómago, entonces las células G comienzan a producir ácido clorhídrico para que podamos deshacer y digerir ese alimento que ha llegado, ¿no? Entonces estimula. Y esto también produce movimiento en el estómago. El estómago tiene varias funciones, vamos a verlas más adelante. Uno de ellos es de propulsión y mezcla, ¿no? Entonces va a moverlo al estómago para que vaya mezclando ese alimento que ha llegado. La colecistocinina se genera en las células C en el duodeno y el yeyuno. Y esto es cuando llega grasa a esa zona, llega mucha grasa a esa zona, entonces genera secreción biliar y puede estimular la contracción de la vesícula biliar para eliminar bilis y poder emulsificar esas grasas. La secretina, que se genera en las células S del yeyuno y el duodeno, del duodeno principalmente, genera la secreción de bicarbonato por el páncreas para disminuir el pH ácido de algunas sustancias que salen del estómago, ¿no? Con el ácido clorhídrico. Algunas sustancias disminuyen la motilidad, como el péptido inhibidor gástrico. El péptido inhibidor gástrico es el que le digo que genera el reflejo enterogástrico que acabamos de conversar hace unos momentos. Este péptido inhibidor gástrico se secreta en la mucosa de la parte superior del intestino delgado. Cuando tú comes una comida rica en proteínas, rica en ácidos grasos, ingresa al intestino, se genera el inhibidor gástrico para que el estómago no se mueva mucho, no te sigue enviando alimento para que tú tengas tiempo de procesarlo. Y es ahí donde viene la sensación de plenitud y llenura gástrica. Y la motilina, que es en la primera parte del duodeno, se genera en el ayuno, cuando tampoco comes, pues. Y entonces ustedes comienzan a moverse su estómago y comienzan a sonar su estómago. Dicen, está sonando de hambre, no como hace rato, tengo un hambre, suena su estomaguito, motilina. Entonces ahí tienen más o menos ustedes cómo el intestino puede moverse por estímulos mecánicos, químicos, es decir, nerviosos, hormonales, ¿no? Tienen varias formas de generar un movimiento el intestino. Y este intestino, al generar su movimiento, produce una propulsión de los alimentos, ¿no es cierto? Estos movimientos de propulsión, entonces, generan un potencial de espiga. Esto genera como una especie de anillo, y este anillo va empujando el alimento hasta del intestino, hasta el colon, hasta el recto, y para que sea eliminado por la materia fecal. ¿Sí? El intestino cuando se genera movimiento peristáltico, puede ir para los dos lados, hacia el ano y hacia la boca. Pero el que se genera hacia la boca, en unos milímetros, ya está eliminado, en unos segundos, ¿no? Es decir, rápidamente se elimina, no sigue avanzando. ¿Por qué? Porque está viniendo alimento, está viniendo contenido, está viniendo contenido. En cambio, el que va hacia el recto para ser eliminado, avanza para ir metabolizando, para ir cortando los enlaces y que nosotros generemos sustancias que vamos a poder absorber. ¿Ya? Entonces, los movimientos de mezcla es las ondas lentas que les decía, se dan, ¿no es cierto? Son ondas peristálticas permanentes que están ahí, que dan y le dan al intestino ondas lentas para permitir que se mezclen los alimentos, ¿sí? Son contracciones prácticamente locales, ¿no? Que se dan para mezclar los alimentos, hasta que viene una despolarización y entonces viene el potencial de Spig y comienza la propulsión de los alimentos, ¿ya? ¿Y quiénes hacen la circulación de este intestino? Ya hemos visto la inervación, hemos visto su movimiento, ahora vamos a ver su circulación. Su circulación se basa en las arterias hepática, esplénica para el vaso, mesentéricas para el intestino, ¿no? Las mesentéricas se subdividen por superior, inferior, medio. Eso lo tienen ustedes que ver en anatomía, que creo que ya ustedes lo dominan, se acuerdan mejor que yo de esa circulación. Cuando esa circulación va llegando a los órganos, entonces va generando sus subdivisiones de las arteritas, ¿no? Va generando sus subdivisiones y al llegar a la mucosa tiene una subdivisión terminal, es decir, no hay arterias colaterales. La mucosa la mucosa, el intestino tiene una circulación terminal.
Es decir, llega la arteria, oxigena y se va a una vena. No hay otra arteria, no hay otro lugar donde que pueda suplir eso. ¿Qué desventaja tiene? Que si por A o por B esa arteria se daña, ya no hay otra que le vaya a suplir y puede morirse el intestino. Un caso, por ejemplo, nos pasa, teníamos una señora de 80 años con un dolor abdominal intenso. Pensaron los cirujanos que era una vesícula, que era una obstrucción intestinal. Le entramos 80 años, le entramos, abren y todo su intestino estaba muerto. ¿Qué había pasado? Se llama trombosis mesentérica. ¿Qué había pasado? Que un coagulito, la señora tenía un problemita en el corazón, un coagulito había llegado a la arteria del intestino y la había cerrado, la había tapado el coágulo. Entonces no llegaba sangre al intestino. Como no tienes tú otro lugar donde pueda nutrirse el intestino, lógicamente tu intestino se va a morir, pues no tiene circulación colateral, solo tiene circulación terminal. Lo mismo que pasa en los dedos, en la punta de la nariz, en los órganos sexuales, en las orejas, recuerden, ¿no? Entonces, y el sistema venoso regresa todo del intestino, todo regresa a la porta. En la vena porta pasa por el hígado, se vuelven sinusoides, ahí se atrapan las bacterias, desechos, todo. El hígado es un detoxificador, por eso es importante que el hígado siempre esté sano. Tenemos algunas patologías como la cirrosis, ¿no? A veces que se altere el hígado y entonces no podemos cumplir esa función y nos llenamos de toxinas, ¿no? Y puede ser peligroso para la vida humana. Bueno, el hígado detoxifica y se vuelve la vena cava, es decir, ingresa como vena porta y se va al corazón como vena cava, limpiando la sangre y se va yendo sin toxinas. Sangre venosa que se va a ir a oxigenar a los pulmones, ¿ven? Entonces nuestros dos órganos, pulmones e hígado, como lo vimos en la primera clase de Fisiología 1, sirven para excretar sustancias, ¿no? CO2 y algunos desechos y bacterias como es el hígado. Entonces, estamos viendo, ¿ven? Cómo se integra todo lo que es la fisiología, ¿no? Ahí están las arterias que inervan el intestino. Tenemos algunas sustancias que son vasodilatadoras que nos pueden permitir que llegue más sangre al intestino, como la colecitoquinina, el péptido intestinal vasoactivo, gastrina, secretina, algunas otras que vienen desde las glándulas, calidina, bradicinina, excelentes vasodilatadores. Y algunas que se presentan, algunas sustancias que se presentan cuando no hay hipoxia, cuando hay falta de oxígeno en el intestino, como la adenosina. ¿Recuerdan ustedes que la adenosina, cuando hemos visto microcirculación, circulación capilar, justamente su función era, faltaba el oxígeno y producía vasodilatación y podía haber una circulación mayor? Lo mismo pasa en el... Miren, ahorita hay dos cosas ya que les estoy diciendo que son las preguntas fijas de examen. Uno, los reflejos. Gastrocólico, enterogástrico, ileal, enterocólico. Todos esos reflejos tienen que estudiarlos bien porque de hecho les voy a hacer una pregunta sobre eso en el examen. Y la segunda es esta, las sustancias que me pueden ayudar a producir vasodilatación, que en el futuro pueden salvar muchas vidas humanas, todavía recién se están haciendo investigaciones. Este es un esquema de la microcirculación de la mucosa intestinal. Y entonces, ¿hay control nervioso? Claro que hay control nervioso para la motilidad, pues el estómago y la parte distal del colon principalmente son parasimpáticos, ¿no? Y producen motilidad y secreción vascular. Y el sistema simpático, al contrario, disminuye la motilidad y produce vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo. Bien, y entonces ahí ya vemos cómo hemos hecho la circulación, control nervioso, control hormonal, todo eso. Entonces ahora sí vamos a comenzar la clase. Vamos a comenzar entonces. No, ya faltan pocas diapositivas, no se asusten. Vamos a comenzar cómo el bolo alimenticio, al masticarlo nosotros, va pasando desde la boca hasta el ano. Cuando nosotros masticamos, tenemos que masticar por lo menos unas 30 veces el alimento. No por cuestión social, porque ustedes leen un libro y hay que masticarlo, sí, hay que cortarlo, porque masticándolo así con nuestros incisivos, nuestros molares, nosotros cortamos los enlaces, lo hacemos chiquito el alimento
y le permitimos al estómago que trabaje mejor, porque ustedes se van a pasar entera la carne, por ejemplo, su estómago va a estar 6 horas, dale, que quema, que quema, que quema, con el ácido clorhídrico, les va a producir una gastritis, les va a producir distensión gástrica, etc. Pero si mastican adecuadamente, entonces va a ser mucho más fácil de metabolizar al hígado, al estómago. Le ahorran trabajo al estómago, que es lo importante. En la boca hay varios pares craneales que nos ayudan a la masticación y a la secreción de saliva. El principal es el facial y el trigémino, ¿cierto? Sobre todo el trigémino. El trigémino, el quinto par craneal, ¿no es cierto?, que se integra en un reflejo sobre el tronco encefálico, ¿no?, con sus reflejos masticatorios, y que va hasta el área hipotalámica, el área amigdalina, etc., ¿no? El trigémino con sus 3 ramas es el único par craneal que es sensitivo y motor, que yo creo que ya lo han trabajado bastante con el doctor Cruz, ¿no? Entonces, al momento de abrir la boca y cerrarla, entonces nosotros tenemos un reflejo masticatorio. La mandíbula desciende y por una cuestión refleja por los músculos, rebota y vuelves a mascar el alimento, ¿no? Eleva la mandíbula, el reflejo de rebote. Cuando nosotros masticamos 30 veces, se mezcla con la saliva. Tenemos glándulas salivales. La siguiente clase vamos a ver exactamente qué glándulas, pero tenemos 3: parótida, submucosa, sublingual. Generan saliva, ¿no? El solo contacto de una sustancia en la boca ya genera saliva. Por ejemplo, si ustedes mascan un caramelo o chupan un caramelo, van a estar generando saliva en gran cantidad. La alimentación genera saliva. Esta saliva va uniéndose con el alimento. Y entonces lo que tiene que hacer es, la lengua empuja hacia atrás el alimento, ¿sí? Y al empujarlo hacia atrás, tenemos que tener cuidado, no se vaya a meter a las coanas, que están en directa comunicación con la nariz. Alguna vez les ha pasado, seguro que están tomando agua, se ríen, y al reírse, el agua, como se desincronizan, el agua se ha pasado por la nariz y les ha comenzado a salir el agua por la nariz. Les ha pasado seguramente. Eso pasa porque no cerraron las coanas, no le dieron tiempo. La mucosa del paladar tiene que cerrar las coanas para que no se mete el alimento ahí. Tiene que hacer que la faringe posterior se eleve, ¿no? Se eleve. Y la epiglotis, que es la que tapa la glotis, que ya seguro han visto en fisiología respiratoria, la epiglotis tapa la glotis y entonces cae el alimento al esófago. Cae el alimento al esófago. Y así sigue su alimentación. Entonces, en la fase bucal, como les decía primero, la masticación, todo eso, se eleva la mucosa, tapa las coanas y no permiten el ingreso. En la fase faríngea también se forma como una especie de callejón, un pasaje, para que ingresen el alimento, para que ingrese el alimento hacia el esófago, ¿no? Eleva el esófago, baja la epiglotis para que no ingrese el alimento a la vía respiratoria y se vaya directo al esófago. Toda esta fase faríngea, así como la fase masticatoria estaba más con el trigémino, la fase faríngea más tiene que ver también con el trigémino, con el glosofaringeo, con el nervio hipogloso, ¿no? Con el nervio vago, ¿no? Que son los que directamente tienen que tener funcionalidad en esta zona, es decir, otra vez trigémino, glosofaringeo, vago, hipogástrico, ¿ya? Este arco reflejo de la fase faríngea dura 6 segundos, ¿no? Igual, tienes que movilizar faringe, mucosa, tapar, formar el canal, elevar la glotis y que el alimento vaya hacia atrás por el esófago. Bien, entonces, y cuando llega al esófago, el esófago solamente es como una especie de canal muscular, un canal muscular. Este esófago, como es un canal muscular, que no tiene secreción más que de glándulas mucosas, el alimento no va a entrar tan fácil tampoco. Tiene 2 esfínteres, esofágico superior y esofágico inferior. Ambos tienen que abrirse, tiene una presión de 30 milímetros de mercurio, entonces tiene que abrirse el esfínter esofágico superior, pasa el alimento, se cierra, y de ahí tiene que abrirse el esfínter esofágico inferior, abre y pasa el alimento hacia el estómago, ¿sí? Este esfínter esofágico inferior es importante con esa presión porque cuando ingresa el esófago al estómago, forma una especie de arco, ¿no es cierto? Una especie de arco. Cuando el estómago, cuando se abre el esfínter y sale el ácido clorhídrico hacia el estómago, hacia el
esófago, perdón, el ácido clorhídrico, el estómago ácido, el esófago lo va a quemar. No está preparado para ese pH de ese ácido clorhídrico de 1, 1.5. Entonces, como lo quema, comienza a producirnos un ardor terrible y a veces nos ulcera e incluso podemos tener una hemorragia. ¿Ya? Entonces, es el esófago. No está preparado. Entonces, eso cuando pasa eso, por ejemplo, si vomitas mucho, vomitas y vomitas, a los pacientes alcohólicos que comienzan a vomitar mucho, se llama síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Lo irritas tanto al esófago que en un momento hay estudios que dicen que puedes transformarlo en una neoplasia, ¿no? Esofágica, terrible, lo más horrible que he visto. ¿Por qué? Porque si te sacan el esófago, ¿con qué vas a comer? Te tienen que poner un pedazo de intestino que no está funcionando bien todavía. De ahí también puede haber una zona donde, como ven la curvatura, entonces se altera esa curvatura por una hernia hiatal, ¿no? Y entonces también comenzamos a tener quemaduras, ¿no? Quemaduras en esa zona. Entonces, cuando ya pasa del esófago, cae el estómago del alimento, el estómago tiene tres zonas, el fondo, el cuerpo y el antro. El fondo es, digamos, la parte, no va a caer el alimento ahí, sino el alimento va a caer de frente al cuerpo, ¿no es cierto? Y comienza la motilidad del estómago, ¿no es cierto? ¿Con qué se mezcla? Se mezcla con agua, se mezcla con moco, ¿no? Y comienza el vaciamiento. El vaciamiento gástrico, en el peor de los casos, te lleva 8 horas, en el mejor de los casos, menos de 2 horas. Los líquidos claros son 2 horas, los sólidos puede ser 6 a 8 horas, según el tipo de sólido. Entonces, al caer en el estómago del alimento, tiene dos funciones. Primero, mezcla y de ahí propulsión. También puedes almacenar los alimentos ahí también. Hasta 1.5 litros puedes almacenar. Cuando pasa de 1.5 litros, está tan distendido el estómago que generalmente te llama al vómito. Es decir, no puedes comer mucho, no puedes tomar mucho líquido, no puedes tomar mucho trago, porque después de 1.5 litros, tu estómago no va a aguantar y vas a vomitar. ¿Ya? Entonces, tenemos almacenamiento, tenemos mezcla y tenemos propulsión en el estómago. El estómago con la gastrina comienza a generar ácido clorhídrico y comienza a moverse, a moverse, a moverse. ¿Sí? ¿Qué pasa si varias horas no comes? Tienes las contracciones de hambre y las motilinas te viven en el duodeno, uy, terrible. Una persona que no come varias horas comienza incluso puede tener una contracción tetánica del intestino. ¿Ya? Entonces, cuando tú vas a pasar del estómago, ya lo mezclas ahí, vas mezclando 6, 8 horas, estás mezclando ahí los alimentos con ácido clorhídrico, todo eso, vas a estar mezclando. Y de ahí quieres pasarlo al duodeno, pero hay una bomba que se llama bomba pilórica. Esta bomba pilórica es 3 veces, 4 veces más fuerte que la bomba, que el resto de 3 o 4 veces más ancha, más gruesa, 30 veces más gruesa que el músculo normal del intestino. Entonces, es bien difícil pasar. Cuando se abre el píloro es porque el alimento ya está bien líquido, ya se procesó en el estómago. Generalmente se llama quimo. Generalmente se llama quimo. Este quimo pasa al intestino, ¿no? Pasa al intestino y en el intestino comienza a movilizarse. ¿Qué pasaría si pasa muy ácido este movimiento, esta sustancia del intestino? Entonces, si pasa muy ácido, el duodeno genera, disminuye la gastrina, disminuye la colecistoquinina y le dice, ¿sabes qué? Aumenta la colecistoquinina y le dice al estómago, no te muevas tanto porque estás pasando una sustancia muy ácida. Tienes que esperarte un ratito a que yo la procese. Si no, también le vamos a quemar la mucosa del duodeno y producimos una úlcera duodenal. ¿Ya? Entonces, miren lo importante que es el pH del ácido clorhídrico, que es más o menos 1, 1.5. Entonces, ¿quiénes regulan que del estómago salga el quimo hacia el duodeno, hacia el intestino? El mismo intestino, el mismo intestino lo regula si es que está demasiado lleno el intestino y no puede recibir más, disminuye la motilidad del estómago, ¿no? Hay un arco reflejo que va hasta el parasimpático y lo disminuye. Disminuye si el pH que estás enviando del estómago es demasiado ácido. También le dice, oye, ¿sabes que yo no aguanto esto? Tienes que detener tu movimiento un ratito para evitar que yo me haga una úlcera, ¿no?
Entonces, ¿quiénes estimulan en el estómago? El volumen alimentario y la gastrina, ¿no? Que aumenta el movimiento. ¿Y quiénes disminuyen el vaciamiento? Cuando está lleno el duodeno, cuando tienes pH muy alto en el duodeno, ¿sí? Algunos nervios extrínsecos que también han trabajado con estómago en vaciamiento también pueden disminuir el movimiento, ¿no? Y etc. Entonces, hay factores que estimulan el vaciamiento del corazón y factores que inhiben el vaciamiento del corazón. Del corazón, que está hablando del estómago. Del estómago. Entonces, ¿quiénes pueden inhibir? Los movimientos enterogástricos, es decir, ¿no? Perdón, excitar. ¿Qué es excitar los movimientos enterogástricos? Los fenómenos enterogástricos, el reflejo enterogástrico, es decir, lo que les expliqué, que se llene el duodeno, está tan lleno que le dice al estómago, para tu movimiento, ya no me envíes más. Un reflejo claro, ¿no? Pero claro, ustedes lo que van a hacer es estudiar cuál es la vía aferente del duodeno, cuál es la vía aferente que va al estómago y cuál es su centro integrador. Entonces, si está muy distendido, disminuye el movimiento del estómago. Si tiene alguna irritación por un pH muy bajo, también hay, ¿no? El grado de acidez. El grado de osmolalidad, ya saben ustedes qué es la osmolalidad, ¿no es cierto? Cuando disminuye el movimiento enterogástrico. ¿Ya? Ya ustedes lo tienen más o menos claro, creo eso. Entonces, y bueno, y también hay una retroalimentación hormonal que disminuye el movimiento gástrico. La colecistoquinina, la gastrina, el peptinidor gástrico actúan aumentando, disminuyendo el movimiento gástrico. Entonces, el intestino delgado se va moviendo en una cuestión de contracción de mezcla, ondas lentas, o contracción de propulsión, espigas, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto ya. Y se va segmentando el movimiento, va segmentando, es decir, de poco en poco va avanzando. Pero cuando se forma el movimiento, les reitero, había dos movimientos. Uno iba hacia la boca, otro iba hacia el ano. Pero el que va hacia la boca se detiene rápidamente. ¿Ya? Entonces, entonces el peristaldismo avanza en orden, no avanza desordenado. El peristaltismo. Entonces, después de eso, cuando ya llegue el movimiento propulsivo, vamos a llegar a la válvula ileocecal. Ya hemos pasado duodeno, yeyuno, ilion, ¿no? Con todo ese movimiento. En la válvula ileocecal van a vaciar en el ciego lo que queda del alimento, lo que queda en el ciego, y de ahí va a ir aumentando, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos otra complicación, porque llegan tantos desechos que ocluyen, que llena el apéndice cecal y nos produce una obstrucción y produce una apendicitis, ¿no? Perdón, entonces vamos a seguir con esto. Entonces, cae el alimento a la válvula cecal y comienza el movimiento del intestino, ¿ya? Entonces, ¿quiénes hacen que disminuya su movimiento? ¿Quiénes hacen que disminuya su movimiento del intestino, del estómago hacia el intestino? El pH, que se llene el estómago, que se llene el duodeno, y no quieren, y disminuye el movimiento intestinal para que no lo llene, ¿no? Igual, si tú llenas la válvula cecal, también disminuye el movimiento del ilion para que el ciego pueda comenzar a trabajar. ¿Ya? Entonces, tenemos sustancias que aumentan el movimiento del intestino, como es la gastrina, la colecistocinina, la insulina, etc. Y tenemos sustancias que disminuyen la motilidad, glucagón, secretina. Por ahí les puede tener otra pregunta. ¿Ya? ¿Y qué es la crometía peristáltica? La crometía peristáltica es cuando el peristaltismo se hace fuerte, se hace potente, causado porque te irritas, causado porque hay una bacteria. Esto es cuando les da un cólico, cuando les da diarrea, ¿no? Que el intestino comienza a moverse más rápido debido a eso. Entonces, antes usábamos, por ejemplo, purgantes catárquicos, purgantes que irritaban el intestino, y entonces el intestino sentía, me estoy irritando, ¡bum!, se movía más rápido, no absorbí y comenzabas a evacuar, a defecar más rápido esos líquidos. ¿Por qué? Porque justamente pasaba esto. ¿Ya? La muscularis mucosae, que está entre su mucosa y mucosa, una capita que dijimos que tiene fibras musculares muy separadas, nos disminuye en la mucosa, nos aumenta, perdón, la reabsorción de los linfáticos. Y esta es la válvula ileocecal, miren cómo va cayendo, y justo en la puntita tiene el apéndice cecal, ¿no es cierto? El apéndice cecal. ¿Cuánto pasa de quimo a la válvula ileocecal, al ciego? 1500 a 2000 mililitros, más o menos.
Ya comienza otro cuento en ese momento, otro cuento, ¿no? Igual sigue con su plexo mientérico, el intestino grueso, todo eso, pero cuando cae al ciego y cae el intestino grueso, tiene que ascender, porque es el colon ascendente, tiene que ascender. Ahí tiene que luchar contra la gravedad, nuestro contenido intestinal. ¿Sí? Y entonces comienza a luchar contra la gravedad, nuestro contenido intestinal, y luego al colon transverso y al colon descendente, al sigmoides, al recto y al ano, ¿no es cierto? Entonces, el colon se mueve, tiene movimientos bruscos, movimientos grandes, movimientos segmentarios, ¿no? Segmentarios. Se va segmentando en austras. Estas cintillas colónicas transversales, ahí se fijan unas cintas en el intestino grueso. Cuando estas cintas se contraen, lo acortan al intestino grueso, ¿no? Y entonces producen el avance, ¿no? El avance del bolo. Entonces, el colon ascendente, el movimiento es retrógrado, en el colon transverso y sigmoideo el movimiento es en masa, es decir, movimientos más grandes que cuando trabajábamos con el intestino delgado. Y entonces el colon tiene movimientos de mezcla, austras, movimientos de propulsión, movimientos de masa, ¿no? Pero ahora se ha visto que el colon incluso absorbe también buena cantidad de agua. Acá, por ejemplo, el colon, ustedes lo ven teñido donde la masa va avanzando. Y acá más o menos un esquema donde va avanzando por segmentos del colon. Cuando llega al recto, llega al ano, tenemos una conformación de un esfínter anal con dos esfínteres, el esfínter externo y el esfínter interno. El esfínter interno es involuntario, el esfínter anal externo es voluntario, ¿no? Entonces, cuando llega la materia fecal y comienza a llenar el recto, el sigmoides, entonces te viene la sensación de reflejo defecatorio, ¿sí? Al tener este reflejo defecatorio, entonces el esfínter anal interno es vencido y lo que mantiene todavía que no vayamos al baño es el esfínter anal interno. Aunque ustedes cuando están con muchas ganas van al baño y evacúan, ¿no es cierto? Entonces se defeca. Pero ahí tenemos dos esfínteres anales. Para eso tiene que estar lleno el colon sigmoides, que es el que va a generar la sensación de necesidad de ir al baño, ¿no es cierto? Y para la defecación, primero viene la inspiración profunda, ¿no? Tiene que elevarse los músculos intraabdominales, tiene que aumentar la presión intraabdominal, es decir, disminuir el diafragma, tiene que relajarse los músculos de la pelvis y tiene que relajarse los elevadores del ano. Entonces, los esfínteres anales, el anal interno es parasimpático y el anal externo es músculo estriado voluntario con los nervios pudentos. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, dudas? Por favor. Bien, por favor, con el delegado ponerse de acuerdo para la fecha del examen, entonces, del segundo examen. Ya con ustedes nos vemos el día viernes, entonces. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.